¿Alguna vez te has detenido a pensar si el mundo en el que caminas cada día es realmente lo que percibes? ¿O si, por el contrario, vives en una gigantesca novela de ciencia ficción escrita por la propia naturaleza? A veces, la línea que separa la realidad de la fantasía es tan delgada que resulta casi invisible, y nuestra lógica común, ese filtro limitado que intenta darle sentido a todo, se queda corta ante la magnitud de lo que nos rodea. Hoy vamos a romper esas barreras de lo cotidiano para explorar 100 hechos que desafían cualquier razonamiento lógico, pero que están firmemente respaldados por la ciencia y la historia, demostrando que la verdad no solo es extraña, sino que a menudo es completamente inverosímil. Comencemos sumergiéndonos en el asombroso mundo biológico, donde la vida parece jugar con reglas que ignoran nuestra noción del tiempo. Considera, por ejemplo, a los tiburones. Estos depredadores perfectos han patrullado los océanos durante más de 400 millones de años. Eso significa que los tiburones son más antiguos que los árboles y que incluso existían mucho antes de que Saturno desarrollara sus majestuosos anillos. Mientras las primeras plantas apenas comenzaban a colonizar la tierra firme, estos seres ya eran los reyes del abismo. Y si de gigantes hablamos, nuestra mente suele viajar hacia las ballenas, pero el organismo vivo más grande del planeta es mucho más discreto y terrestre. Se trata del hongo Armillaria ostoyae, un coloso silencioso que se extiende bajo el suelo de Oregón, ocupando kilómetros cuadrados de bosque. Una red inmensa que respira y crece fuera de nuestra vista. La naturaleza también ha encontrado la forma de burlar a la muerte. Existe una criatura, la medusa Turritopsis dorni, que técnicamente es inmortal. Cuando se enfrenta a una crisis biológica o al envejecimiento, simplemente revierte sus células a un estado joven, reiniciando su ciclo de vida una y otra vez. Es un desafío directo a la finitud que aceptamos como ley. Incluso en la escala más pequeña, los números nos abruman. Si pudiéramos pesar a todas las hormigas de la Tierra, su masa total competiría de igual a igual con el peso de toda la humanidad. Y mientras nosotros luchamos por espacio, en los bosques ocurre la timidez botánica, un fenómeno poético donde las copas de ciertos árboles evitan tocarse entre sí, dejando pasillos de luz en el dosel, respetando un límite invisible que ni la ciencia logra explicar por completo. Pero no hace falta mirar hacia el bosque para encontrar maravillas. Tu propio cuerpo es una frontera de lo imposible. Si pudieras desenrollar y estirar todo el ADN contenido en tus células, esa cadena microscópica llegaría desde la Tierra hasta Plutón y regresaría, un mapa genético de una longitud cósmica guardado en un envase diminuto. Además, aunque te sientas una entidad individual, eres en realidad un ecosistema andante, pues posees más bacterias en tu organismo que células humanas. Tu cerebro, esa masa gris que ahora procesa estas palabras, tiene una capacidad de almacenamiento estimada en petabytes, suficiente para guardar siglos de video en alta definición. Incluso tu estómago alberga un poder corrosivo capaz de disolver hojas de afeitar de acero inoxidable, un recordatorio de la intensidad química que sostiene tu existencia. La historia también nos ofrece paradojas temporales que fracturan nuestra percepción del pasado. Solemos imaginar las épocas como compartimentos aislados, pero la realidad es mucho más entrelazada. La prestigiosa Universidad de Oxford ya impartía clases de lógica y gramática mucho antes de que el Imperio Azteca fuera fundado en el Valle de México. Del mismo modo, mientras el mundo se maravillaba con el estreno de la primera película de Star Wars y los inicios de la era digital, en Francia todavía se utilizaba la guillotina como método oficial de ejecución. Esos cruces temporales nos obligan a reevaluar nuestra cronología. Los mamuts lanudos aún caminaban sobre la faz de la tierra en una pequeña isla, mientras en Egipto los obreros colocaban los últimos bloques de las grandes pirámides de Giza. Incluso Cleopatra, la mítica reina, vivió cronológicamente más cerca del lanzamiento del primer iPhone que de la construcción de esa gran pirámide que ella misma consideraba antigua. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Estas conexiones entre lo que creemos saber y lo que realmente es, nos preparan para un viaje aún más profundo. Estamos apenas rozando la superficie de un universo que se vuelve más extraño a cada paso,
donde lo que consideramos sólido y eterno podría ser solo una ilusión de nuestra percepción. Prepárate, porque el siguiente paso nos llevará lejos de la Tierra, hacia un cosmos, donde las leyes de la física parecen dictadas por la imaginación más salvaje. Si dirigimos nuestra mirada hacia las fronteras invisibles de nuestra propia geografía, descubrimos que el mapa del mundo esconde secretos que desafían nuestra noción de magnitud. Es asombroso pensar que Rusia, el país más extenso de nuestro mundo, posee una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que la hace territorialmente más grande que el planeta enano Plutón. Mientras tanto, en el gélido corazón de la Antártida existen los valles secos, un rincón de la Tierra tan inhóspito que no ha visto caer una sola gota de lluvia o nieve en los últimos 2 millones de años. Es el lugar más seco que se conoce, un desierto absoluto que parece extraído de un paisaje marciano. Pero no es el único fenómeno que desafía nuestra lógica terrestre, pues en Venus se produce una danza temporal desconcertante. Allí, debido a su lenta rotación, un solo día dura más que un año entero, pues el planeta tarda más tiempo en girar sobre su propio eje que en completar una órbita al Sol. Nuestra comprensión de lo que es un mundo geológicamente activo también se queda corta cuando miramos hacia las lunas de nuestro sistema solar, donde no fluye lava incandescente, sino que existen volcanes de hielo, conocidos como criovolcanes, que expulsan agua o metano hacia el vacío espacial. Y si buscamos el aislamiento total, llegamos al punto Nemo. Este es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. Es tan remoto que los seres humanos más cercanos a quienes navegan por allí no son otros marineros, sino los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional que orbitan a 400 kilómetros sobre sus cabezas. Al cruzar la frontera de la atmósfera, la extrañeza del espacio exterior nos recibe con fenómenos que parecen fantasía. En las profundidades de Júpiter y Saturno, la presión es tan descomunal que el carbono se cristaliza y cae del cielo en forma de lluvia de diamantes. El vacío tiene su propia identidad sensorial. Los astronautas describen constantemente un olor peculiar que se adhiere a sus trajes, una mezcla que recuerda al metal caliente o a la carne quemada. Incluso en la inmensidad del espacio profundo, la materia se agrupa de formas delirantes, como las gigantescas nubes de alcohol que flotan entre las estrellas, conteniendo volúmenes que harían parecer insignificantes a los océanos de la Tierra. Una de las leyes más inquietantes de este entorno es la soldadura en frío. Si dos piezas de un mismo metal se tocan en el vacío, se funden de forma instantánea, ya que los átomos no saben que pertenecen a objetos distintos al no existir una capa de oxidación que los separe. La física de lo cotidiano también nos revela que la realidad es una estructura elástica. El poder del crecimiento exponencial es tal que, si pudieras doblar una hoja de papel 42 veces sobre sí misma, su grosor sería suficiente para alcanzar la luna. Sin embargo, lo más perturbador reside en la naturaleza misma de la materia. Los átomos que componen todo lo que ves son en un 99.9% espacio vacío. Si pudiéramos eliminar ese vacío de cada átomo de todos los seres humanos del planeta, la humanidad entera cabría dentro del volumen de una simple manzana. Incluso el tiempo es en realidad un flujo caprichoso afectado por la gravedad. Según la relatividad, el tiempo pasa de manera infinitesimalmente más lenta en el sótano de un edificio que en el ático, ya que la cercanía a la masa de la Tierra dilata los segundos. Y si hablamos de complejidad, una baraja de cartas ofrece una lección de humildad. Cada vez que mezclas un mazo, es casi seguro que esa configuración nunca ha existido antes en la historia del universo, pues las combinaciones posibles superan a los átomos del planeta. Estas escalas son tan vastas que nuestra percepción humana, limitada por los sentidos básicos, apenas logra procesarlas. Pero lo más inquietante no es lo que podemos medir hoy, sino lo que todavía permanece oculto en las profundas sombras del conocimiento universal. Prepárate, porque estamos por entrar ahora en el extraño terreno de lo biológicamente imposible, donde la vida rompe todas las reglas. Adentrándonos en el asombroso mundo animal, descubrimos que la inteligencia y la sensibilidad no son exclusivas de nuestra especie, sino que se manifiestan de formas que desafían nuestra lógica habitual. Los cuervos, por ejemplo,
Poseen una memoria prodigiosa que les permite reconocer rostros humanos específicos y guardar rencor durante años. Si tratas mal a uno de ellos, es muy probable que toda la bandada te identifique como una amenaza y transmita esa información vital a las siguientes generaciones. Esta complejidad emocional se extiende incluso a las vacas, quienes forman vínculos profundos y tienen mejores amigas dentro de su grupo, experimentando niveles significativos de estrés y tristeza cuando son separadas por largos periodos de tiempo. En las profundidades marinas, el pulpo desafía nuestra comprensión biológica tradicional. Este ser fascinante cuenta con 3 corazones, sangre de color azul y un sistema nervioso tan asombrosamente descentralizado que cada uno de sus 8 tentáculos posee su propio minicerebro, capaz de tomar decisiones independientes, saborear y tocar sin esperar órdenes constantes de la cabeza central. La inmensidad del océano también es el escenario del canto de las ballenas azules, una frecuencia tan baja y poderosa que puede ser escuchada por sus semejantes a más de 800 kilómetros de distancia, conectando los abismos marinos en una red sonora invisible que atraviesa cordilleras sumergidas. Incluso la defensa propia se vuelve una obra maestra del engaño evolutivo, como ocurre con ciertas orugas que, al sentirse amenazadas, inflan su cuerpo y transforman su apariencia para imitar perfectamente la cabeza de una serpiente venenosa, logrando que incluso el depredador más audaz retroceda ante el espejismo visual. Este teatro de la vida nos lleva al clímax de nuestra travesía, donde los hechos comienzan a fracturar nuestra percepción de lo cotidiano y lo posible. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos y satelitales, el 95% del océano permanece hoy inexplorado, un abismo de misterios absolutos que esconde criaturas y geografías que jamás hemos soñado en nuestros libros de ciencia ficción. Mientras tanto, en el mundo digital, la infraestructura global de Internet, con toda su carga inconmensurable de información, pesa aproximadamente lo mismo que una fresa pequeña si consideramos únicamente la masa de los electrones en movimiento que permiten la transmisión de datos. Es un recordatorio de que lo que percibimos como una red infinita y pesada es, en esencia, casi etéreo. En contraste, la riqueza de nuestro propio planeta supera nuestras fantasías astronómicas. Hay más árboles en la Tierra, aproximadamente 3 billones, que estrellas en toda la Vía Láctea, una estadística que nos devuelve la mirada hacia la importancia monumental de nuestro hogar biológico. Sin embargo, no estamos estáticos en este remanso verde. Nuestra galaxia entera está siendo arrastrada a una velocidad vertiginosa hacia el gran atractor, una anomalía gravitatoria masiva e invisible oculta tras el polvo estelar que nos empuja hacia un punto desconocido en el tejido profundo del cosmos. En medio de estas fuerzas titánicas y vacíos inabarcables, la posibilidad estadística de que tú existas, con esa combinación exacta de genes, tiempo y azar, es casi nula, y sin embargo, aquí estás, siendo el testigo consciente de estas maravillas. Llegando a los hechos definitivos que rigen la arquitectura de la existencia, nos encontramos con la llamada partícula de Dios, o bosón de Higgs, ese campo invisible que otorga masa a todo lo que tocamos, y sin el cual nada de lo que conocemos podría haber tomado forma física. Es aquí donde la ciencia se une con la poesía más pura. Cada átomo que compone tu cuerpo, desde el hierro en tu sangre hasta el calcio que fortalece tus huesos, fue forjado en el núcleo de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Somos, en el sentido más estricto y científico, polvo de estrellas que ha cobrado conciencia para procesar su propio origen y destino. Y mientras intentamos comprender este legado ancestral, el universo entero continúa su expansión imparable a una velocidad que, en sus fronteras más lejanas, supera incluso a la de la propia luz, estirando los límites de la realidad física mucho más allá de lo que nuestra tecnología podrá observar jamás. Al concluir este recorrido por 100 realidades que parecen ficción, nos queda el asombro como única brújula para navegar el presente. La realidad siempre superará a la imaginación humana, porque no tiene la obligación de ser lógica ni predecible para nuestros sentidos. Cada descubrimiento es solo una puerta abierta hacia un nuevo interrogante sobre lo que significa estar vivos en un cosmos tan extraño y vasto. ¿Cuál de estos hechos cambió para siempre tu forma de ver el mundo hoy?
Si este viaje ha expandido tus horizontes y ha desafiado tus creencias, suscríbete para continuar explorando juntos los límites del conocimiento y comparte este video con alguien que crea que ya lo sabe todo. Pero antes de despedirnos, recuerda este último dato. Mientras terminas de escuchar estas palabras, la Tierra se ha desplazado miles de kilómetros por el espacio, llevándote hacia un futuro que es, en cada segundo, un nuevo hecho real esperando ser descubierto.